Queridos hermanos y hermanas en el sendero de la fe, es con un júbilo inmenso en el alma, con un corazón que desborda gratitud y reverencia, que hoy me presento ante ustedes. Siento de manera palpable y envolvente la augusta presencia del Espíritu Santo, cuya energía se manifiesta con vigor en este espacio que compartimos. Poseo la certeza inquebrantable de que Él ha tejido un designio singular, una bendición inestimable, para cada padre, para cada madre, para cada abuelo y abuela que en este preciso instante se encuentran prestando atención a estas palabras. Existe en el ambiente una vibración especial, una expectativa sagrada que nos envuelve, una premonición divina que susurra la promesa de transformaciones profundas en las existencias de aquellos que se abran a la verdad que juntos vamos a desentrañar. Es un momento propicio, un instante de revelación y de esperanza renovada. Permítanme iniciar este discernimiento compartiéndoles una verdad cardinal que he asimilado y grabado en lo más profundo de mi ser a lo largo de incontables años de transitar en comunión íntima con el Señor. En la vasta extensión de la experiencia humana, no existe nada, absolutamente nada concebible, que pueda parangonarse con la magnitud inconmensurable del afecto que un progenitor profesa por sus hijos. Este amor es un lazo indisoluble, una fuerza primigenia que trasciende cualquier otra emoción. Sin embargo, permítanme ahondar aún más en esta afirmación, añadir un matiz de mayor profundidad y trascendencia. Igualmente, no hay fuerza comparable al poder extraordinario que la divinidad ha depositado en nuestras propias manos cuando elevamos súplicas por nuestros vástagos. Este poder se manifiesta plenamente cuando nuestras plegarias están imbuidas de una fe inquebrantable, cuando se pronuncian con un entendimiento claro de los propósitos celestiales y, crucialmente, cuando emanan de un corazón que se halla en perfecta sintonía y alineación con la voluntad sublime y perfecta del Creador. Es en esta tríada de fe, comprensión y alineación divina donde reside la verdadera potencia de la intercesión parental. A lo largo de mi prolongada trayectoria ministerial, que abarca varias décadas, he sido testigo privilegiada de acontecimientos que desafían la lógica mundana y se inscriben en el reino de lo extraordinario. He contemplado cómo cuerpos que padecían aflicciones graves han sido sanados en un instante, con una celeridad asombrosa que solo puede ser atribuida a la intervención divina. He presenciado la metamorfosis radical de existencias, transformadas de raíz en un abrir y cerrar de ojos, revelando la capacidad redentora del Altísimo. He sido espectadora de prodigios y hechos milagrosos que se niegan a ser encasillados en cualquier explicación de índole natural, desafiando las leyes conocidas y superando cualquier racionalización científica. Son manifestaciones del poder de lo invisible irrumpiendo en lo visible. Pero con la más absoluta franqueza y transparencia, debo confesarles que entre todos los portentos que mis ojos han tenido el privilegio de contemplar, algunos de los más imponentes y conmovedores han sido, sin lugar a dudas, las respuestas prodigiosas a las oraciones incesantes y repletas de una fe inquebrantable, elevadas por madres y padres que con una determinación férrea se negaron rotundamente a cejar en su empeño de interceder por sus hijos, sin importar cuán adversas parecieran las circunstancias. Su constancia fue el catalizador del milagro. Por favor, consideren suscribirse a Palabras de Catherine para más reflexiones inspiradoras. Recuerdo vívidamente el caso de una mujer, una figura marcada por la tribulación, que acudió a uno de mis encuentros espirituales en la ciudad de Pittsburgh hace ya muchos años. Su semblante, surcado por las huellas indelebles de la aflicción, evidenciaba las noches interminables de desvelo, los tormentos internos y las innumerables lágrimas que había derramado en la quietud de su soledad. Cada línea en su rostro era un testimonio silencioso de una lucha incansable. Me acerqué a ella tras la culminación del servicio, movida por una profunda compasión. Con la voz entrecortada por la emoción me confió: Palabras de Catherine, mi hijo se ha extraviado. Ha estado perdido en las sombras de la vida durante años. Las garras de las drogas, la influencia corrosiva del alcohol, la senda de la vida inmoral. Simplemente ya no reconozco al niño que con tanto amor crié. Sus ojos, que ya se encontraban anegados, se desbordaron en nuevas lágrimas mientras continuaba su desgarrador relato. He orado y orado con fervor y constancia, pero parece que mis súplicas no logran trascender el techo de mi hogar. Se quedan suspendidas sin alcanzar la esfera celestial. Tomé sus manos, un gesto de empatía y apoyo, y le transmití una verdad que anhelo que cada uno de ustedes grabe con indeleble fuerza en lo más recóndito de su corazón. Estimada hermana, sus oraciones no solo han ascendido a las moradas celestiales, sino que han conmovido la mismísima majestad del trono de Dios. Han alcanzado el lugar de la soberanía divina. Sin embargo, es imperativo que comprenda y aprenda a emplear la manera de orar con la plenitud del poder que el Espíritu Santo, en su infinita generosidad, le ha conferido.
6 meses después de aquel encuentro trascendental, la misma mujer reapareció en uno de nuestros servicios. Pero en esta ocasión su llegada no fue solitaria. A su lado caminaba su hijo, un joven cuya transformación era absoluta y evidente, con una mirada resplandeciente de nueva vida y un rostro que irradiaba serenidad y gozo. Se aproximó a mí con una expresión de profunda gratitud y exclamó: «Palabras de Catherine, mi hijo no solo ha regresado a la seguridad de nuestro hogar, sino que lo que es aún más significativo, ha regresado al abrazo amoroso de Dios, y todo este cambio radical, esta metamorfosis espiritual, se gestó y floreció a partir del momento en que ella interiorizó y aplicó las enseñanzas sobre la oración que le había impartido. Aquel día marcó un hito ineludible en mi propia percepción y comprensión de la oración intercesora en favor de los hijos. Me impulsó a sumergirme con mayor profundidad en el estudio de este tema, a buscar con renovada intensidad la guía del Señor, y lo que descubrí en esa búsqueda ferviente me colmó de un asombro reverente y a la par de una responsabilidad sagrada e ineludible. La de impartir estas verdades invaluables a todos y cada uno de los padres que el Señor dispusiera en mi camino, es un legado que debe ser compartido. Comprenderán, estimados oyentes, que existe una diferencia abismal, una dicotomía fundamental entre simplemente elevar una oración por nuestros hijos y, por otro lado, orar con una potencia divina que moviliza el cosmos espiritual en su favor. Es cierto que un gran número de progenitores oran, sí, lo hacen con constancia, pero a menudo sus plegarias brotan de un manantial de aflicción, de un pozo de miedo, o de la profunda desesperación que los consume. Y aunque es indudable que el Padre Celestial, en su infinita misericordia, escucha y atiende estas súplicas nacidas del angustioso clamor de un corazón afligido, también existe una modalidad de oración que, por su naturaleza y origen, libera la fuerza sobrenatural de Dios de una manera verdaderamente extraordinaria y manifiesta, desatando su poder transformador en el plano terrenal. Esta es la oración que trasciende lo meramente humano. Para profundizar en estos temas, no olviden suscribirse a Palabras de Catherine. Permítanme por un instante dirigir su atención hacia las Sagradas Escrituras, la fuente inagotable de sabiduría divina. En el venerado libro de Santiago, específicamente en el capítulo 5, versículo 16, encontramos estas palabras de inmensa trascendencia y poder. La oración eficaz del justo puede mucho. Esta afirmación, en su concisión, encierra una verdad transformadora. Sin embargo, quiero que presten una atención meticulosa a una distinción crucial que a menudo pasa desapercibida. La Escritura no se limita a declarar, la oración del justo puede mucho, no. Subraya enfáticamente, la oración eficaz del justo puede mucho. Hay una diferencia abismal, una brecha crucial que separa una de la otra. La eficacia no es un adorno, sino una cualidad intrínseca que potencia la plegaria, que es, entonces, lo que confiere a una oración su cualidad de eficaz. ¿Qué atributo la distingue de una súplica común o una petición genérica? La respuesta a esta interrogante, vital para todo intercesor, reside en la comprensión y aplicación de 3 principios fundamentales que el Espíritu Santo, en su infinita sabiduría y revelación, me ha desvelado a lo largo de los años de mi caminar espiritual y mi servicio ministerial. Estos pilares son la base sobre la cual se edifica una oración verdaderamente poderosa y transformadora. Al asimilarlos, nuestras plegarias dejan de ser meras palabras y se convierten en instrumentos celestiales. El primer principio, que constituye la piedra angular de una intercesión poderosa, es este: nuestra oración debe brotar de una comprensión profunda de nuestra identidad en Cristo, no de una percepción de nuestra necesidad o carencia. Permítanme desglosar con mayor detalle la trascendencia de esta afirmación. Cuando nuestras oraciones emanan de un estado de necesidad, nos posicionamos consciente o inconscientemente como mendigos espirituales, seres indigentes y desamparados que imploran la misericordia divina, rogando a Dios que por favor se apiade de su situación. Es una súplica nacida de la desvalidez, de la falta de recursos intrínsecos, pero he aquí la distinción transformadora. Cuando nuestras plegarias surgen de una clara conciencia de nuestra identidad en el Mesías, oramos con la autoridad inherente a los hijos del Rey de Reyes, como legítimos herederos de la totalidad de las promesas de Dios, como individuos investidos de poder y autoridad en virtud del nombre omnipotente de Jesús. La disparidad entre ambas aproximaciones es, sin exagerar, dramática y fundamental. Cuando una madre, por ejemplo, ora desde la necesidad, su lamento puede sonar así: «Oh Dios, te lo suplico, por favor, salva a mi hijo. Estoy tan desesperada, no sé qué más hacer, mis fuerzas me abandonan». Es un clamor desde el abatimiento. Pero cuando esa misma madre, iluminada por el Espíritu, ora desde la plenitud de su identidad divina, su declaración adquiere una resonancia completamente diferente.
Padre Celestial, me presento ante ti, no como una indigente, sino como tu hija amada investida de tu gracia y tu poder. Vengo en el nombre de Jesús, quien, por su sacrificio y resurrección, me ha conferido autoridad incontestable sobre las fuerzas espirituales de la oscuridad que han mantenido cautivo a mi hijo. Declaro con convicción que mi hijo te pertenece, que tu sangre redentora lo cubre y lo protege, y que ninguna estratagema o arma forjada en su contra podrá prosperar jamás. Perciben la vasta diferencia en la vibración y el impacto de estas oraciones. Una súplica brota de la debilidad y la impotencia, mientras que la otra surge de la fortaleza y la autoridad. Una nace del temor que aprisiona, la otra de la fe que libera. Una es un grito de desesperación, la otra una proclamación de autoridad divina. Les animamos a explorar más contenidos como este. Suscríbanse a Palabras de Catherine. Recuerdo con claridad la historia de un padre que, con el alma acongojada, se acercó a mí después de un servicio que ofrecimos en la vibrante ciudad de Los Ángeles. Su hijo adolescente había sido detenido por las autoridades por tercera vez, esta vez por posesión de sustancias ilícitas. Con la voz quebrada por la angustia, el hombre me confió. Palabras de Catherine, he estado orando incansablemente durante meses con fervor y persistencia, pero paradójicamente parece que cada vez que elevo una plegaria, mi hijo se sumerge en problemas aún más profundos y complejos. Su mirada reflejaba una profunda perplejidad y desesperación al tiempo que inquiría. ¿Qué es lo que estoy haciendo mal en mis oraciones? La pregunta resonaba con un eco de desilusión y autorrecriminación. Con delicadeza le pregunté: ¿de qué manera específica oras por tu hijo? Su respuesta fue reveladora y a la vez una confirmación de la raíz de su tribulación. Le imploro a Dios que tenga compasión, que manifieste su misericordia. Le confieso que me considero un fracaso total como padre, que no soy digno de nada bueno, pero que por favor, a pesar de mis falencias, salve a mi hijo. Ahí radicaba la esencia del problema, la barrera espiritual que obstaculizaba la manifestación del poder divino. Este hombre estaba orando desde un lugar de autocondenación, desde una profunda sensación de fracaso personal, desde el peso opresivo de la culpa que lo abrumaba. Su perspectiva nublaba su capacidad de intercesión. Le expliqué con firmeza y convicción: hermano, Dios no presta atención a la resonancia de la condenación en sus oraciones. Esa voz que se autocondena, esa voz que se juzga a sí misma, no es su verdadera voz en el plano espiritual. Su voz auténtica, su voz genuina ante el trono de la gracia, es la voz de un hijo predilecto. La voz de un progenitor que tiene el derecho inherente de reclamar y apropiarse de las promesas divinas para la salvación y redención de su linaje familiar. Le enseñé entonces a orar desde una profunda comprensión de su identidad en el Mesías, a reclamar su posición como heredero de las promesas. 3 semanas después de aquel diálogo transformador, recibí una llamada telefónica de su hogar. Su hijo había experimentado una metamorfosis radical, un cambio absoluto en su ser. No solo había abandonado el consumo de sustancias ilícitas, sino que había iniciado una búsqueda sincera y apasionada del Señor con cada fibra de su corazón. El padre, con voz embargada por la emoción, me dijo: palabras de Catherine, cuando alteré la manera en que oraba, todo en mi vida cambió. Fue como si hasta ese momento hubiera estado comunicándome en un dialecto que Dios no comprendía plenamente. Continuó su relato con asombro palpable. Y de repente, sin preámbulos, comencé a expresarme en el idioma mismo del cielo, un lenguaje que resonaba con el corazón divino. Esta revelación subraya la importancia de orar en sintonía con la voluntad de Dios y con la autoridad que Él nos confiere. El segundo principio, tan trascendente como el primero en su capacidad para liberar el poder celestial, nos instruye en la necesidad de orar con una especificidad divina, apartándonos de las generalidades humanas que a menudo caracterizan nuestras peticiones. Gran cantidad de padres, en su afán de interceder, recurren a formulaciones sumamente genéricas. Dios, te ruego que bendigas a mi hijo, que lo salvaguardes, que le brindes tu ayuda. Si encuentran valor en esta enseñanza, por favor, consideren unirse a nuestra comunidad. Suscríbanse a Palabras de Catherine. No obstante, el Espíritu Santo anhela que nuestras súplicas sean meticulosamente específicas, que detallemos con precisión aquello que procuramos, porque la especificidad en la oración es el crisol donde se forja y se revela la fe. Y la fe, mis amados, es el motor inquebrantable que conmueve y moviliza el corazón de Dios, induciéndolo a la acción en el plano terrenal. Cuando el Espíritu Santo me iluminó con este principio fundamental, mi manera de orar experimentó una transformación radical, una metamorfosis completa. En lugar de elevar una oración genérica como «Dios, asiste a este joven en sus dificultades», mi intercesión se tornó quirúrgicamente precisa.
Señor, con la autoridad que me has conferido, declaro que toda cadena de adicción que lo oprime se quiebra y se desvanece en este instante. En el nombre omnipotente de Jesús, proclamaba con convicción. Declaro que el espíritu de rebeldía, que lo ha mantenido cautivo, es expulsado de su existencia, liberándolo para siempre. Declaro que los ojos de su entendimiento espiritual son abiertos de par en par, para que pueda contemplar tu amor incondicional y tu verdad revelada con una claridad sin precedentes. La especificidad en la oración no es un producto de nuestra limitada cognición natural, sino que surge de la revelación divina, de la voz del Espíritu Santo que susurra en nuestro interior. Cuando elevamos nuestras plegarias en el Espíritu, Él nos muestra con una precisión asombrosa las cadenas exactas que necesitan ser rotas, las fortalezas espirituales que deben ser derribadas y las bendiciones específicas que deben ser liberadas para manifestarse en la vida de aquellos por quienes intercedemos. Permítanme relatarles una vivencia que jamás se borrará de mi memoria. Una madre con el alma afligida me solicitó que intercediera por su hija de 20 años, una joven que se había apartado de la fe y que vivía una existencia diametralmente opuesta a los principios en los que había sido educada. Mientras orábamos juntas con fervor y unidad de espíritu, el Espíritu Santo me desveló una verdad sumamente específica y reveladora. Tuve una visión en mi espíritu. Esta joven había sido herida de manera profunda por un acontecimiento traumático que había tenido lugar en la iglesia durante su adolescencia. Había sido juzgada y rechazada de forma severa por otros jóvenes cristianos a raíz de un error que había cometido, dejando una cicatriz emocional y espiritual. Dirigiéndome a la madre, le dije con firmeza y convicción: es imperativo que eleves tus oraciones de manera específica por la sanidad de una herida profunda que tu hija sufrió en la iglesia cuando apenas contaba con 15 años de edad. Debes implorarle a Dios que sane esa herida de rechazo y que le revele que su amor divino es radicalmente distinto del amor condicional que experimentó por parte de seres humanos. La madre, visiblemente asombrada por la precisión de mis palabras, exclamó: «Palabras de Catherine, ¿cómo es posible que usted conozca ese detalle tan íntimo? Jamás le había confiado a nadie lo que mi hija padeció en la iglesia durante su juventud». Le expliqué que el Espíritu Santo, en su omnisciencia, tiene conocimiento de todas las cosas, incluso los secretos más recónditos de nuestro corazón. Y cuando oramos en el Espíritu, Él nos desvela con precisión quirúrgica aquello que necesitamos saber para orar con una potencia sin igual. Esa madre, inspirada por la revelación, comenzó a orar de manera específica por la sanidad de aquella herida emocional y espiritual. ¿Y saben lo que ocurrió? 3 meses después, su hija la llamó por teléfono con la voz embargada por el llanto, pero un llanto de gozo y liberación. Le relató: «Mamá, he estado experimentando los sueños más hermosos en los últimos tiempos. En ellos, Jesús se me aparece cara a cara y me confiesa cuánto me ama, con un amor incondicional que trasciende toda comprensión. Sueño que Él sana cada una de las heridas de mi corazón, liberándome del dolor pasado. Creo firmemente que Dios me está llamando de regreso a casa, a su abrazo redentor». Esta joven no solo retornó a la senda de la fe, sino que en la actualidad se ha convertido en una poderosa ministra del Evangelio, llevando sanidad y esperanza a otros jóvenes que han sido víctimas de experiencias dolorosas similares. Todo esto fue posible porque una madre asimiló la trascendente verdad de orar con especificidad divina. Para aprender a orar con más poder, suscríbanse a Palabras de Catherine. El tercer principio, que el Espíritu Santo me ha revelado, es quizás el más impactante y poderoso de todos, una verdad que transforma radicalmente nuestra aproximación a la intercesión. Nos instruye en la imperativa necesidad de orar con una persistencia ungida por el Espíritu, y no con una mera persistencia que brota de la carne. Existe una diferencia abismal, una dicotomía fundamental entre insistir en la carne motivados por impulsos humanos y perseverar con unción en el reino del Espíritu. La persistencia de índole carnal se manifiesta cuando nuestras oraciones emergen de un estado de ansiedad profunda, de una preocupación agobiante o del incesante deseo de control humano sobre las circunstancias. Es cuando repetimos la misma súplica una y otra vez, no porque el Espíritu Santo nos esté guiando a ello, sino porque nos encontramos inmersos en la zozobra y la incertidumbre, sin saber qué otra cosa hacer. Esta clase de persistencia, paradójicamente, no revela una fe robusta, sino una carencia de ella. Es una manifestación de nuestra propia debilidad y desesperación. Sin embargo, la persistencia ungida es de una naturaleza completamente distinta y superior. Se materializa cuando el Espíritu Santo deposita en nuestro ser una carga santa, un anhelo profundo e ineludible por una situación específica, y esa carga no se disipa ni se mitiga hasta que somos testigos oculares de la respuesta divina.
Es cuando nuestras oraciones se elevan con una confianza sobrenatural, con la certeza inquebrantable de que Dios ha escuchado cada una de nuestras peticiones y que la respuesta, aunque no siempre visible de inmediato, ya se encuentra en camino. Pero a pesar de esa certeza, continuamos orando no por duda, sino porque el Espíritu Santo nos impulsa y nos guía a interceder sin cesar hasta que la manifestación completa de lo que hemos pedido se haga palpable en el plano físico. Jesús mismo, nuestro Maestro y Redentor, nos instruyó sobre esta clase de persistencia divinamente inspirada a través de la parábola de la viuda importuna y el juez inicuo. Él no pretendía enseñarnos que debemos convencer a Dios de que nos auxilie, como si Él fuera un ser renuente, sino que existe una fuerza y un poder sobrenatural inherentes a la persistencia que nace y se nutre de una fe genuina e inquebrantable. Esta persistencia es una demostración de nuestra confianza en su soberanía. Conocí a una abuela en Detroit que había dedicado 15 años de su existencia a orar incansablemente por su nieto. Este joven se había sumergido en un abismo de problemáticas, involucrándose en actividades de pandillas, en el consumo de estupefacientes y en actos criminales. Su historial incluía múltiples estancias en prisión una y otra vez. La familia en su conjunto había perdido toda vislumbre de esperanza, resignándose a un destino sombrío. Pero esta abuela, con una determinación que desafiaba toda lógica humana, continuaba su intercesión con una persistencia que no procedía de su propia fuerza, sino que emanaba directamente del Espíritu Santo. Cuando tuve el privilegio de conocerla, me confió: palabras de Catherine, sé que las personas a mi alrededor consideran que estoy desequilibrada, que mi insistencia en orar por mi nieto después de tantos años de aparente infructuosidad es una locura. Pero el Espíritu Santo me despierta cada madrugada, a las 4 en punto, para que eleve mis oraciones por él, y simplemente no puedo detenerlo. Es como si un fuego inextinguible ardiera en lo más profundo de mis huesos, un fuego que no me permite hallar reposo hasta que contemple la victoria de Dios en su vida, le respondí con solemnidad. Hermana, eso que usted describe no es demencia. Esa es la persistencia ungida por el Espíritu Santo, la fuerza divina que lo impulsa a interceder sin tregua. Él está empleando sus oraciones como un instrumento poderoso para trasladar montañas en el ámbito espiritual. Por ningún motivo se rinda ahora, pues la victoria está gestándose. Manténganse conectados para más historias de fe. Suscríbanse a Palabras de Catherine. 2 años después de aquella conversación, recibí una misiva de esa abuela, una carta que rebosaba de gozo y testimonio. Su nieto, mientras se encontraba en prisión, había experimentado un encuentro radical y transformador con Jesucristo. No solo había consagrado su vida por completo al Mesías, sino que había comenzado a ministrar y compartir el mensaje de esperanza con otros reclusos, convirtiéndose en un faro de luz en medio de la oscuridad. Al ser liberado de su confinamiento, este joven se erigió como uno de los evangelistas más impactantes y efectivos que he tenido el privilegio de conocer, dedicando su existencia a alcanzar a la juventud descarriada en las calles. En su emotiva carta, la abuela escribió: Palabras de Catherine, ahora comprendo con una claridad meridiana la razón por la cual el Espíritu Santo me despertaba incesantemente cada mañana durante 17 largos años para que intercediera por mi nieto. Él sabía, con su presciencia divina, que mi nieto no solo sería rescatado de las garras de la perdición, sino que se transformaría en un instrumento formidable y poderoso para rescatar a incontables almas. Mis oraciones no se limitaban a alterar el destino de mi nieto. Estaban en realidad allanando el camino para que él, a su vez, cambiara las existencias de miles de otros jóvenes, sumidos en la misma desesperación que él una vez conoció. Esa, mis amados, es la distinción abismal entre la persistencia de índole carnal y la persistencia ungida por el Espíritu. La primera ora desde un estado de constante preocupación y, como resultado, se agota y se desalienta rápidamente. La segunda, en contraste, ora desde la plenitud de la fe y con cada oración elevada se fortalece y se renueva, adquiriendo mayor vigor espiritual. Ahora permítanme desvelarles una verdad que tiene el potencial de revolucionar por completo la manera en que elevan sus oraciones por sus hijos. Se trata de discernir la diferencia esencial entre orar para que Dios opere una transformación en el ser de nuestros hijos y orar para que Dios se revele a nuestros hijos de una manera tan profunda que ellos, por su propia voluntad, elijan el camino de la metamorfosis. Una vasta mayoría de padres oran incansablemente: Dios, cambia a mi hijo, hazlo obediente, hazlo responsable, hazlo esto o aquello. Es una súplica que, si bien intencionada, se centra en la modificación externa del comportamiento. Sin embargo, a lo largo de mi ministerio he descubierto que existe una aproximación mucho más potente y eficaz,
La de orar fervientemente para que Dios se manifieste a nuestros hijos de tal forma que ellos, movidos por una convicción interna y un encuentro personal con lo divino, escojan libremente transformarse. La diferencia entre ambas perspectivas es profundamente significativa. Cuando elevamos oraciones pidiendo que Dios cambie a nuestros hijos, en esencia, estamos solicitando que Él anule su libre albedrío, que los fuerce a ser diferentes, a conformarse a nuestras expectativas. Pero Dios, en su infinita sabiduría y respeto por la libertad inherente del ser humano, no opera de esa manera. Él honra y protege el libre albedrío que Él mismo les ha otorgado, la capacidad de elección. Sin embargo, cuando nuestras oraciones se dirigen a que Dios se revele a nuestros hijos, estamos suplicando que Él les muestre la plenitud de su amor incondicional, la pureza de su verdad y el propósito trascendente que Él ha diseñado para sus vidas, y que lo haga de una manera tan poderosa y personal que ellos no puedan resistir el llamado divino. Estamos pidiendo que Él retire las escamas que oscurecen sus ojos espirituales, para que puedan contemplar con claridad meridiana quién es Él realmente en toda su gloria y majestad, y para que su corazón sea conmovido. Manténganse informados y edificados. Suscríbanse a Palabras de Catherine. Recuerdo a una madre que se presentó ante mí con el semblante marcado por una frustración abrumadora. Su hijo de 18 años había rechazado sistemáticamente cada una de las enseñanzas sobre Dios que ella, con tanto esmero, le había inculcado a lo largo de su vida. Se había abrazado al ateísmo con fervor y no cesaba de mofarse y denigrar la fe de su progenitora. Con voz temblorosa, la madre me confió: Palabras de Catherine, he orado incansablemente durante años, suplicándole a Dios que transforme el corazón de mi hijo, pero parece que cada día que transcurre su rebeldía se acentúa y su aversión a lo espiritual se hace más profunda. Le inquirí buscando la raíz de su desánimo. ¿De qué manera específica elevas tus oraciones por tu hijo? Ella, sin vacilar, me detalló su enfoque. Oro para que Dios lo haga obedecer, para que lo impulse a respetar mi fe, para que lo lleve a asistir a la iglesia conmigo, le expliqué con ternura y firmeza. Hermana, es imperativo que modifique el enfoque de su intercesión. En lugar de solicitar que Dios fuerce a su hijo a realizar acciones específicas, debe suplicarle que Él se revele a su hijo de una manera personal e innegablemente poderosa. Pida a Dios que le muestre su amor incondicional de una forma que su hijo, por más escéptico que sea, no pueda negar. Ella, con corazón abierto, acogió la instrucción y comenzó a orar de una manera radicalmente distinta. En lugar de implorar: Dios, haz que mi hijo obedezca, su clamor se transformó en: Señor, manifiéstate a mi hijo, revélale la magnitud de tu amor. Háblale directamente a su corazón, que tu voz resuene en su interior. Retira toda ceguera espiritual que opaca sus ojos para que pueda verte. Que tenga un encuentro personal contigo, un momento que marque un antes y un después en su existencia. Que su vida sea transformada para siempre por tu presencia. 3 meses después de este cambio en la oración, su hijo experimentó un sueño extraordinario, de una lucidez y realidad que lo conmovieron hasta lo más profundo. En el sueño contempló a Jesús cara a cara. Y lo que más lo impactó fue que Jesús no lo censuró, no lo reprendió por sus errores o su incredulidad, simplemente lo amó con una ternura y una aceptación que el joven jamás había experimentado en su vida terrenal. Un amor que trascendía toda lógica. Despertó de aquel sueño con lágrimas que surcaban su rostro y sin dudar un instante corrió hacia su madre. Con el alma conmovida le confesó: Mamá, no logro comprender plenamente lo que ha sucedido, pero he tenido el sueño más vívido y real de toda mi existencia. Vi a Jesús y Él me amó de una manera que nadie en este mundo me ha amado jamás. No puedo negar la profundidad de lo que experimenté. Creo firmemente que Dios es real y lo que es aún más asombroso, creo que Él me ama. Ese joven no solo entregó su vida por completo a Cristo, sino que en la actualidad se encuentra dedicándose con fervor a sus estudios teológicos, preparándose para el ministerio pastoral. Su madre, con una voz rebosante de gratitud, me confió: Palabras de Catherine. Cuando desistí de intentar modificar la conducta de mi hijo a través de mis oraciones y comencé a implorarle a Dios que se manifestara directamente a él, todo en nuestra realidad se transformó. Dios obró en apenas 3 meses lo que yo había intentado lograr con mis propias fuerzas durante años, sin éxito. Esto nos conduce a otro punto de importancia capital, un aspecto crucial para el éxito en la intercesión por nuestros descendientes. La trascendente relevancia de orar en el Espíritu. Para más revelaciones sobre la oración, únanse a Palabras de Catherine. El apóstol Pablo, en su epístola a los Romanos, nos revela una verdad profunda: que el Espíritu Santo intercede por nosotros con gemidos que son inefables, expresiones que trascienden el lenguaje humano. Existen aspectos intrínsecos a la vida de nuestros hijos que escapan a nuestro conocimiento, batallas espirituales que libran en el ámbito invisible que no logramos discernir.
heridas profundas que los aquejan y cuya naturaleza no alcanzamos a comprender plenamente. Pero el Espíritu Santo, en su omnisciencia, posee un conocimiento absoluto de todas estas realidades ocultas. Y cuando elevamos nuestras oraciones en el Espíritu, Él intercede por nuestros hijos con una precisión quirúrgica y un poder que superan con creces nuestra comprensión natural. A lo largo de mis años de ministerio, he sido testigo de innumerables padres que, al aprender a orar en el Espíritu por sus hijos, experimentaron avances milagrosos y aperturas que desde una perspectiva humana parecían absolutamente imposibles de alcanzar. El don de lenguas, a menudo malinterpretado, no está destinado únicamente para la edificación personal del creyente. Es en su esencia una herramienta formidable y poderosa de intercesión, una vía directa para la comunicación y la batalla espiritual. Recuerdo el testimonio conmovedor de un padre que me relató su vivencia al orar en el Espíritu por su hija. Esta joven se había sumergido en una depresión profunda y debilitante, al punto de albergar pensamientos suicidas. Los profesionales de la medicina no lograban encontrar una solución efectiva para su padecimiento, y los consejeros, por más esfuerzos que hacían, no conseguían establecer una conexión significativa con ella. Sin embargo, este padre, con una determinación inquebrantable, comenzó a orar en el Espíritu por su hija durante horas cada día, con una constancia admirable. Me confió. Palabras de Catherine cuando oraba en el Espíritu por mi hija, sentía en lo más profundo de mi ser que estaba librando batallas en el mundo espiritual que eran invisibles a mis ojos. Había jornadas en las que mi intercesión alcanzaba tal intensidad que terminaba exhausto físicamente, pero la certeza interna me decía que algo de inmenso poder estaba gestándose en el reino celestial. Después de varias semanas de esta intercesión tan intensa y fervorosa, su hija comenzó a experimentar una transformación gradual pero palpable. La nube opresora de la depresión empezó a disiparse, los pensamientos suicidas que la atormentaban desaparecieron por completo, y una nueva chispa de esperanza comenzó a brotar y a florecer en su corazón. Ella misma, asombrada por su propio cambio, le confió a su padre: «Papá, no sé con exactitud qué es lo que está ocurriendo, pero durante las últimas semanas he sentido una presencia, como si alguien estuviera orando por mí con una intensidad inusitada. Es como si pudiera percibir oraciones poderosas que me envuelven y me cubren». Este padre jamás le había revelado a su hija que estaba intercediendo por ella en el Espíritu, pero ella, en su propio espíritu, pudo sentir la fuerza y la eficacia de esas plegarias. Esto es precisamente lo que acontece cuando elevamos nuestras oraciones en el Espíritu. Nuestras súplicas trascienden las limitaciones inherentes al plano natural y tocan de forma directa el corazón de aquellos por quienes intercedemos, produciendo un impacto espiritual que se manifiesta en la realidad. Ahora permítanme compartir con ustedes algo que he presenciado una y otra vez en mi extenso ministerio, una verdad que ha transformado incontables vidas. El poder inconmensurable de la oración de acuerdo entre cónyuges, entre padres. Jesús mismo, en su sabiduría divina, declaró: «Si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquiera cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos». Esta promesa es un fundamento inquebrantable. Suscríbanse a palabras de Catherine para no perderse ninguna enseñanza. Cuando los padres se unen en una intercesión sincera por sus hijos, cuando sus corazones se alinean en una fe compartida, cuando elevan sus oraciones en unísono, con un espíritu de unidad inquebrantable, se libera una potencia que es exponencialmente superior a la que se manifiesta cuando cada uno ora de manera individual. El poder del acuerdo multiplica la eficacia de la oración. Conocí a una pareja en Chicago que se encontraba sumida en una profunda desesperación por la situación de su hijo adolescente. Este joven había comenzado a experimentar con el consumo de sustancias ilícitas y bebidas alcohólicas, y su conducta se tornaba cada vez más destructiva y preocupante. La madre deseaba orar de una forma particular, mientras que el padre prefería un enfoque distinto. Existía un desacuerdo palpable entre ellos sobre cómo abordar la situación, y esta falta de unidad estaba, lamentablemente, afectando la efectividad de sus oraciones, debilitándolas. Les instruí con claridad y convicción: «Hermanos, antes de que puedan interceder de manera eficaz por su hijo, es imperativo que alcancen un acuerdo entre ustedes. Necesitan unir sus corazones, fusionar su fe y alinear su propósito en la oración. Satanás, el adversario, está explotando la división que existe entre ustedes para debilitar la potencia de sus súplicas. Les enseñé a orar en conjunto, a buscar la guía del Espíritu Santo de manera unificada, a establecer un acuerdo inquebrantable en fe sobre lo que Dios anhelaba realizar en la vida de su hijo». Al principio, el proceso fue arduo y desafiante. Poseían personalidades distintas, enfoques dispares y concepciones diversas sobre la manera en que Dios debería responder a sus peticiones.
Pero gradualmente, con la paciente guía del Espíritu Santo, sus corazones comenzaron a entrelazarse y a unirse. Empezaron a orar con una sola voz, impulsados por una fe común y un propósito singular. Y en el momento en que esa unidad se manifestó, la transformación en su hijo fue dramática e instantánea. El joven, tiempo después, me confesó. Palabras de Catherine, hubo un momento preciso en que percibí un cambio radical en mi hogar. Pude sentir la omnipotencia de Dios de una manera que jamás había experimentado antes. Era como si mis padres hubieran descubierto una nueva autoridad espiritual, un poder que antes desconocían. Continuó su relato con asombro. No pude resistir el amor y el poder divinos que emanaban de ellos, que me envolvían y me atraían. Ese joven no solo fue liberado de las cadenas de las drogas y el alcohol, sino que se convirtió él mismo en un intercesor formidable y poderoso. En la actualidad dirige un ministerio de oración en su congregación, enseñando a otros jóvenes la trascendencia y la eficacia de la oración. Hay algo más que anhelo compartir con ustedes acerca de la intercesión por nuestros hijos, una verdad que, si bien puede resultar difícil de asimilar, es absolutamente crucial para su verdadera liberación y crecimiento espiritual. A veces, nuestros hijos necesitan experimentar las consecuencias directas de sus propias decisiones antes de que puedan alcanzar una libertad genuina y duradera. Muchos padres, movidos por un amor profundo y protector, elevan oraciones como: Dios, resguarda a mi hijo de toda consecuencia de sus malas decisiones. No permitas que sufra. Sin embargo, he aprendido que en ocasiones, el sufrimiento que emerge de elecciones erradas es precisamente el instrumento que Dios utiliza para abrir los ojos espirituales de nuestros hijos y conducirlos de regreso a Él. Esto no implica que debamos cesar nuestras oraciones por la protección de nuestros hijos. Al contrario, significa que debemos orar con una sabiduría divina, solicitando que Dios permita únicamente aquello que necesitan experimentar para arribar a la verdad y al arrepentimiento, ni más ni menos. Es una súplica equilibrada que confía en la soberanía divina. Recuerdo a una madre que se presentó ante mí con el rostro surcado por las lágrimas. Su hijo había sido detenido por el acto de robar dinero, un delito perpetrado para adquirir sustancias ilícitas. Con la voz embargada por la desesperación, ella me confió. Palabras de Catherine: he orado y orado con fervor, suplicándole a Dios que proteja a mi hijo de las repercusiones de sus actos. He utilizado mi influencia y mis recursos para librarlo de problemas una y otra vez, pero parece que cada vez que lo rescato, se sumerge en dificultades aún más graves. Si te estás beneficiando de esta enseñanza, suscríbete a Palabras de Catherine. Le dije con franqueza y una dosis de amor: hermana, es posible que sus propias oraciones de protección estén, sin intención, impidiendo que Dios realice la obra transformadora que Él anhela llevar a cabo en el corazón de su hijo. En ocasiones, la manifestación más profunda de amor que podemos ofrecer como padres es permitir que nuestros hijos afronten y experimenten las consecuencias naturales de sus decisiones. Ella me miró con una expresión de horror y asombro. ¿Está usted sugiriendo que debería permitir que mi hijo ingrese a prisión?, le respondí con serenidad. Estoy sugiriendo que debería elevar una oración a Dios y rogarle que le revele cuál es la mejor senda para su hijo. Si la voluntad divina es que él experimente las repercusiones de sus acciones para que pueda aprender, madurar y cambiar, entonces usted debe depositar su confianza absoluta en la sabiduría de Dios. Por más doloroso que este proceso pueda resultar para usted como madre, esta madre batalló internamente con esta verdad durante días, en un conflicto entre su amor materno y la sabiduría divina. Finalmente se acercó a mí y me dijo con determinación: Palabras de Catherine, he tomado la decisión inquebrantable de modificar la naturaleza de mis oraciones. En lugar de implorar que Dios resguarde a mi hijo de las consecuencias, le suplicaré que realice todo lo que sea necesario para salvar el alma de mi hijo. Incluso si eso implica que deba padecer por un lapso. Su hijo fue condenado a 6 meses de reclusión, pero durante ese periodo de confinamiento, experimentó un encuentro radical y transformador con Jesús. Salió de la cárcel completamente renovado, liberado de las adicciones y con un propósito claro y definido para su existencia. Me confesó. Palabras de Catherine: el encarcelamiento fue la mejor experiencia que pudo haberme acontecido. Fue allí donde hallé a Dios de verdad, donde mi vida se reorientó por completo y se transformó para siempre. Esa madre asimiló una de las lecciones más arduas, pero a la vez, una de las más cruciales en el ámbito de la oración por los hijos. A veces, el amor más puro y elevado exige que depositemos nuestra total confianza en la sabiduría insondable de Dios, incluso cuando sus métodos y designios escapan a nuestra limitada comprensión. Ahora deseo compartir con ustedes la magnificencia del poder de la oración profética en favor de nuestros hijos.
Este tipo de oración se manifiesta cuando el Espíritu Santo nos revela, de manera premonitoria, el propósito intrínseco y el destino glorioso que Dios ha trazado para la vida de nuestros descendientes. Y crucialmente elevamos nuestras súplicas en perfecta sintonía con esa revelación divina, no con lo que vemos. Gran parte de los padres oran basándose exclusivamente en lo que perciben en el presente. Mi hijo está inmerso en la rebeldía, se ha descarriado, está arruinando su existencia. Sin embargo, la oración profética trasciende la mera realidad presente, va más allá de lo visible. Contempla el futuro que Dios ha delineado y ora en perfecta concordancia con ese porvenir divino. Es una oración que siembra el futuro en el presente. Conocí la historia de una madre cuyo hijo había sido diagnosticado con severos problemas de aprendizaje. Los profesionales de la medicina le habían asegurado que su hijo jamás podría cursar una educación convencional, que nunca podría alcanzar una carrera profesional exitosa. Pero mientras ella oraba con fervor por su hijo, el Espíritu Santo le concedió una visión profética, una imagen de su destino. Si esto te inspira, no dudes en suscribirte a Palabras de Catherine. En la visión ella contempló a su hijo ya como un adulto, impartiendo enseñanzas a otros niños que poseían necesidades especiales. Lo vio como un educador formidable, utilizando su propia trayectoria y desafíos personales para asistir a otros infantes que afrontaban obstáculos similares. Esta madre, inspirada por la revelación, comenzó a orar en consonancia con esa visión divina. En lugar de implorar, Dios, ayuda a mi hijo a superar sus problemas de aprendizaje, su plegaria se transformó en una proclamación de fe. Señor, te agradezco profundamente porque has convocado a mi hijo a ser un educador de inmenso poder. Declaro con convicción que incluso sus desafíos actuales en el aprendizaje serán utilizados por ti para equiparlo y prepararlo, para cumplir su glorioso propósito divino. Ese niño no solo superó sus dificultades de aprendizaje de manera asombrosa, sino que se convirtió con una precisión milimétrica en aquello que su madre había visualizado en la revelación. Un educador especializado en el apoyo a niños con necesidades especiales. En la actualidad, dirige un programa de alcance nacional que ha brindado asistencia y esperanza a miles de infantes que enfrentan desafíos similares a los suyos. La oración profética no se limita a ignorar la realidad actual, sino que se niega rotundamente a ser constreñida por ella. Visualiza el potencial divino inherente en nuestros hijos y ora en perfecta sintonía con la plenitud de ese potencial, desatando la intervención celestial. Permítanme ahora compartir con ustedes una experiencia personal que transformó de manera radical mi entendimiento sobre la oración intercesora en favor de los hijos. A pesar de no haber tenido descendencia biológica propia, a lo largo de los años he sido una especie de madre espiritual para una gran cantidad de jóvenes, guiándolos y orando por ellos. Había un joven en particular cuya vida se encontraba sumergida en las profundidades de la adicción a estupefacientes pesados durante años. Su madre había fallecido, su padre lo había abandonado a su suerte, y él había subsistido en las calles, expuesto a sus peligros. Acudió a uno de mis servicios en un estado deplorable. Sucio, visiblemente drogado y sumido en una profunda desesperación. Durante el transcurso del servicio, el Espíritu Santo me reveló algo trascendente sobre este joven. Pude percibir que había una unción especial en su vida, un llamado divino para ministrar y guiar a otros jóvenes que habían atravesado experiencias desgarradoras y similares a las suyas. Comprendí que Dios anhelaba utilizarlo de una manera poderosa, pero que previamente necesitaba ser liberado por completo de las ataduras que lo oprimían. Comencé a orar por él con una intensidad que jamás había experimentado con anterioridad. Dedicaba horas cada día a la intercesión, suplicando por su liberación, por su transformación integral y por la manifestación plena de su propósito divino. No obstante, durante meses no pude discernir ningún cambio perceptible en su existencia. Continuaba inmerso en el consumo de estupefacientes y en la vida errante de la calle. Hubo momentos en los que me sentí tentada a ceder, a pensar que quizás me había equivocado en la percepción de lo que Dios anhelaba hacer en su vida. Pero el Espíritu Santo, en su infinita gracia, me concedía la fortaleza y el ánimo para perseverar en la oración, manteniendo la fe y la esperanza inquebrantables. Al final de un año de intensa intercesión, este joven sufrió un colapso total. Terminó ingresado en el hospital al borde de la muerte debido a una sobredosis. Los médicos pronosticaron que probablemente no sobreviviría, pero mientras se encontraba en estado de coma, experimentó un suceso sobrenatural. Sigamos edificando nuestra fe juntos. Suscríbanse a Palabras de Catherine. Tiempo después me relató, Palabras de Catherine, mientras yacía en coma, fui transportado espiritualmente ante el glorioso trono de Dios.
Jesús me mostró la totalidad de mi existencia, cada uno de mis errores, la magnitud de mi dolor, pero también me desveló el propósito trascendente para el cual había nacido. Me confió que había estado orando por mí durante años, aguardando pacientemente el momento en que yo estuviera listo para abrazar mi llamado divino. Este joven no solo logró sobrevivir contra todo pronóstico, sino que experimentó una metamorfosis radical e integral. Fue liberado de las adicciones de manera instantánea, sin retorno. Nunca más experimentó el deseo de consumir sustancias ilícitas, y tal como el Espíritu Santo me había revelado, se convirtió en un ministro poderoso para la juventud marginada en las calles. Durante la década siguiente, condujo a miles de jóvenes a los pies de Cristo. Fundó centros de rehabilitación en diversas ciudades, extendiendo su influencia redentora. Se erigió como uno de los evangelistas más efectivos que he tenido el privilegio de conocer, dedicado con fervor a alcanzar a los desvalidos y a los quebrantados. Esa experiencia me imbuyó de una verdad profunda sobre la oración por los hijos. Nuestras plegarias, en el ámbito espiritual, son como semillas que, aunque puedan tardar en germinar y manifestarse, eventualmente producirán una cosecha gloriosa y abundante. La constancia es la clave para ver el fruto. Hay algo más que es imperativo que comparta con ustedes en relación con la intercesión por nuestros hijos. La trascendente importancia de orar por su protección espiritual. Vivimos en una era donde las fuerzas espirituales de la iniquidad están lanzando ataques feroces y sin precedentes contra nuestra juventud. El flagelo de las drogas, la inmoralidad rampante, la violencia desenfrenada, la depresión paralizante y el creciente índice de suicidios, todas estas son manifestaciones palpables de embates de índole espiritual. Una gran cantidad de padres se enfocan exclusivamente en los aspectos físicos y emocionales del bienestar de sus hijos, pero, lamentablemente, descuidan la dimensión espiritual, que es fundamental. No se percatan de que existe una guerra espiritual encarnizada librándose por las almas de sus hijos, y que es imperativo que aprendan a combatir en esa contienda a través de la oración. Recuerdo el caso de un padre que se acercó a mí sumamente inquieto, porque su hijo adolescente había comenzado a incursionar en el mundo del ocultismo. El joven había empezado a leer textos sobre hechicería, a usar tablas ouija y a padecer pesadillas recurrentes y aterradoras cada noche. Este padre, con la voz embargada por la preocupación, me confió. Palabras de Catherine: he intentado dialogar con mi hijo sobre los peligros inherentes a estas prácticas, pero él simplemente no me presta atención. Me asegura que solo está explorando, que no hay nada serio en ello, pero yo puedo percibir un cambio inquietante en él. Hay una oscuridad en su mirada que jamás había presenciado antes, le dije con firmeza. Hermano, este no es un problema que pueda resolverse únicamente a través de conversaciones o argumentaciones lógicas. Su hijo se encuentra bajo un ataque espiritual directo y es imperativo que usted aprenda a interceder por él en la batalla espiritual. Necesita revestirse de la armadura completa de Dios y utilizar las armas espirituales que Él le ha otorgado para esta contienda. Le enseñé a orar con una autoridad espiritual inquebrantable, a esgrimir el nombre de Jesús como una espada poderosa, a proclamar la sangre de Cristo sobre su Hijo como un escudo protector. Además, le instruí sobre cómo elevar oraciones específicas contra las fuerzas espirituales de maldad que estaban ejerciendo influencia sobre su hijo. Si valoran este mensaje, por favor, suscríbanse a Palabras de Catherine. Ese padre, imbuido de nueva autoridad, comenzó a orar cada noche, caminando por su hogar y declarando con convicción que su casa era territorio santo, un santuario donde ninguna fuerza demoníaca tenía derecho alguno a permanecer. Oraba sobre la habitación de su hijo, ungiendo el umbral de la puerta con aceite y proclamando una protección divina sobre ese espacio. En apenas 2 semanas, su hijo se acercó a él de manera voluntaria y le confesó: «Papá, algo muy peculiar está sucediendo. Cada vez que intento leer esos libros sobre hechicería, siento una fuerza que me impide hacerlo y las pesadillas han cesado por completo. Es como si una protección sobrenatural me rodeara». Ese joven no solo abandonó su experimentación con el ocultismo, sino que en un giro asombroso entregó su vida por completo a Cristo. En la actualidad, es un ministro poderoso que dedica su existencia a asistir a otros jóvenes para que sean liberados de la influencia demoníaca. La oración por la protección espiritual de nuestros hijos no es una opción en estos tiempos desafiantes, es una necesidad imperante, absolutamente esencial. Debemos rodear a nuestros hijos con un cerco inexpugnable de protección espiritual a través de nuestras oraciones diarias, creando un baluarte divino a su alrededor. Ahora permítanme hablarles sobre algo que he visto transformar radicalmente familias enteras, un principio de poder inmenso, la potestad de la oración de bendición sobre nuestros hijos.
Una gran cantidad de padres se enfocan de manera exclusiva en elevar oraciones por los problemas y las dificultades que enfrentan sus hijos, pero, lamentablemente, descuidan la práctica de orar bendiciones sobre ellos. La bendición, es importante recalcar, es un acto distinto de la petición. Cuando elevamos bendiciones sobre nuestros hijos a través de la oración, estamos, en esencia, liberando el favor divino de Dios sobre sus vidas, abriendo las compuertas de su gracia. Estamos declarando su propósito divino sobre ellos, delineando el plan celestial para su existencia. Estamos activando su poder creativo en sus vidas, impulsándolos hacia la plenitud de lo que Dios ha diseñado para ellos. En los anales del Antiguo Testamento observamos que los padres, de manera regular, pronunciaban bendiciones sobre sus descendientes. Isaac bendijo a Jacob, transmitiéndole una herencia espiritual. Jacob, a su vez, bendijo a cada uno de sus 12 hijos, profetizando sobre sus destinos. Estas bendiciones no eran meras palabras, poseían un poder intrínseco para alterar destinos, para abrir puertas que parecían cerradas y para liberar el favor divino de manera tangible en la vida de aquellos sobre quienes eran pronunciadas. Conocí a una madre que había estado orando por su hijo durante años, pero todas sus oraciones se reducían a peticiones desesperadas. Dios, asiste a mi hijo, cambia a mi hijo, salva a mi hijo. Sin embargo, cuando le impartí la enseñanza sobre cómo orar bendiciones sobre él, todo en su vida de oración experimentó una transformación radical. Le enseñé a orar de esta manera: Señor, con la autoridad que me has conferido, bendigo a mi hijo en el nombre omnipotente de Jesús. Declaro que él es bendecido tanto en la ciudad como en el campo, que la prosperidad lo seguirá donde quiera que vaya. Declaro que todo aquello en lo que ponga su mano prosperará y será fructífero. Declaro que él será cabeza y no cola, que estará en la cima y no en lo más bajo, ascendiendo en todo lo que emprenda. Declaro que él es más que vencedor en Cristo Jesús, que posee la victoria en cada circunstancia. Para una vida más bendecida, suscríbete a Palabras de Catherine. Esta madre comenzó a pronunciar bendiciones sobre su hijo cada día, y la metamorfosis que presenció fue asombrosa en su magnitud. Su hijo, quien había estado batallando con una baja autoestima y una profunda falta de dirección en su vida, comenzó a caminar con una confianza renovada y una seguridad que antes le era ajena. Empezó a tomar decisiones prudentes y sabias, a atraer oportunidades positivas que lo impulsaban hacia adelante y a experimentar el favor de Dios de maneras palpables y concretas en su existencia. Me confesó, Palabras de Catherine, es como si mis palabras de bendición estuvieran creando una nueva realidad en la vida de mi hijo. Donde antes imperaba la maldición, ahora florece la bendición. Donde antes solo había fracaso, ahora se manifiesta el éxito. Donde antes reinaba la desesperanza, ahora irradia la esperanza. Las bendiciones que elevamos en oración sobre nuestros hijos poseen un poder creativo inherente. Establecen una atmósfera espiritual propicia donde el favor divino de Dios puede fluir sin obstáculos en sus vidas, inundándolas con su gracia. Hay un aspecto adicional crucial sobre las bendiciones que deseo compartir con ustedes: la imperativa necesidad de bendecir a nuestros hijos con palabras audibles, no solo en la privacidad de nuestra oración personal. Nuestros hijos necesitan escuchar las palabras de bendición que brotan de nuestras propias bocas dirigidas hacia ellos. Muchos padres son rápidos en corregir y criticar, pero, lamentablemente, lentos en bendecir y afirmar la identidad y el potencial de sus hijos. Pero las palabras de bendición que pronunciamos sobre nuestros hijos poseen un poder inmenso para moldear su identidad, para fortalecer su fe y para liberar todo su potencial dormido. Recuerdo el caso de un padre que me confió: Palabras de Catherine, mi hijo nunca hace nada bien, siempre se está metiendo en problemas. No sé qué decirle que sea positivo, simplemente no encuentro las palabras, le respondí con firmeza. Hermano, es imperativo que modifique su perspectiva. En lugar de enfocarse en lo que su hijo está haciendo mal, debe buscar aquello que Dios está haciendo bien en él. Necesita hablar vida sobre él, no palabras de muerte o condenación. Le enseñé a buscar oportunidades para bendecir a su hijo con palabras, en lugar de decir: nunca haces nada bien. Aprendió a expresar: hijo, puedo ver el potencial inmenso que Dios ha depositado en ti. Creo con convicción que Dios tiene planes maravillosos para tu existencia. Al principio, su hijo no sabía cómo reaccionar o responder a estas inesperadas palabras de bendición. Estaba habituado a un ambiente de crítica y corrección constante, pero gradualmente estas palabras de bendición comenzaron a penetrar en lo más profundo de su corazón y a transformar su autoimagen. Ese joven comenzó a vivir a la altura de las bendiciones que su padre pronunciaba sobre él. Empezó a tomar decisiones más sabias, a manifestar una mayor responsabilidad en sus actos y a buscar oportunidades para obrar el bien. Las palabras de bendición, literalmente, crearon una nueva realidad en su existencia.
Si este contenido enriquece tu vida, te invitamos a suscribirte a Palabras de Catherine. Ahora permítanme abordar un tema que para algunos de ustedes podría resultar revolucionario y desafiante: la importancia cardinal de perdonar a nuestros hijos antes de elevar una sola oración por ellos. Sé que esta afirmación puede sonar extraña o contraintuitiva, pero es una verdad espiritual profunda. Existen numerosos padres que están orando fervientemente por sus hijos mientras, simultáneamente, albergan en su corazón resentimiento, dolor o ira hacia ellos por experiencias pasadas. Cuando nuestros hijos nos han herido profundamente, cuando han tomado decisiones que nos han causado un sufrimiento indecible, cuando han rechazado nuestros valores, nuestras enseñanzas y todo aquello que intentamos inculcarles, es natural y humano experimentar una profunda aflicción y decepción. Pero si no procesamos adecuadamente estos sentimientos negativos y no los depositamos a los pies de la cruz, pueden arraigarse en nuestro interior y convertirse en raíces de amargura que, con el tiempo, contaminan y debilitan la eficacia de nuestras oraciones. Conocí el caso de una madre que había estado orando incesantemente por su hija durante años, pero sus plegarias parecían carecer de la fuerza y el poder transformador que ella anhelaba. Su hija había huido de casa a los 16 años y había estado viviendo una existencia inmersa en la inmoralidad. Esta madre oraba a diario con una constancia admirable, pero no lograba discernir ningún cambio positivo en la vida de su hija. Durante una sesión de consejería, el Espíritu Santo me reveló que esta madre albergaba una raíz profunda de resentimiento hacia su hija, una amargura que la carcomía. Se sentía traicionada, como si todos sus años de sacrificio y amor incondicional hubieran sido vanos y desperdiciados. Aunque oraba por su hija con fervor, una parte de su corazón permanecía cerrada, sellada por el dolor y la amargura. Le dije con convicción: hermana, es imperativo que perdone a su hija por completo antes de que sus oraciones puedan manifestar la plenitud del poder que Dios anhela que posean. El resentimiento que usted alberga hacia ella está erigiendo una barrera espiritual que impide el fluir de la gracia divina. Ella, con la voz quebrada, me respondió: pero, palabras de Catherine, mi hija me ha causado un dolor inconmensurable. Ha rechazado cada una de las enseñanzas que con tanto esmero intenté inculcarle. ¿Cómo puedo en estas circunstancias perdonarla genuinamente? Le expliqué que el perdón no es, en esencia, un sentimiento que surge espontáneamente, sino una decisión consciente y deliberada. Es elegir liberar a la persona de la deuda que consideramos que nos debe, despojándonos del derecho a la retribución. Es optar por bendecir en lugar de maldecir, por amar en lugar de resentir. Esta madre, movida por la fe y la revelación, tomó la determinación inquebrantable de perdonar a su hija de manera total. Fue un proceso doloroso y arduo, una batalla interna, pero cuando finalmente logró liberar todo el resentimiento y la ira que la consumían, algo de inmenso poder se transformó en su vida de oración. Me confesó, palabras de Catherine: cuando perdoné a mi hija, sentí como si una barrera gigantesca se hubiera derrumbado en lo más profundo de mi corazón. Ahora, cuando elevo mis oraciones por ella, puedo sentir el amor incondicional de Dios fluyendo a través de mí hacia ella. Mis oraciones han adquirido una intensidad y un poder que jamás habían poseído. En apenas 6 meses, su hija tuvo un encuentro sobrenatural con Jesús y regresó a casa completamente transformada. Hoy en día es una mujer piadosa, con una familia hermosa y una relación maravillosa con su madre, un testimonio viviente del poder redentor del perdón. El perdón liberó el poder que antes estaba restringido en las oraciones de esa madre. Cuando perdonamos a nuestros hijos, eliminamos toda barrera espiritual que pueda estar limitando el flujo irrestricto del poder de Dios en respuesta a nuestras súplicas. Hay un aspecto adicional crucial sobre el perdón que deseo fervientemente compartir. En ocasiones, es imperativo que nos perdonemos a nosotros mismos como padres antes de que podamos orar con verdadera eficacia por nuestros hijos. Muchos progenitores cargan sobre sus hombros el peso de una culpa abrumadora debido a los errores que han cometido en la crianza de sus descendientes, errores que los persiguen y les impiden avanzar en la fe. Conocí a un padre que había sido esclavo del alcoholismo durante los primeros años de vida de su hijo. Había sido un padre ausente, había infligido abuso verbal y había fallado en proporcionar la estabilidad emocional y material que su hijo tanto necesitaba. Aunque había sido liberado de las garras del alcoholismo y su vida había experimentado una metamorfosis radical, continuaba arrastrando consigo una profunda culpa, un sentimiento de vergüenza que lo abrumaba. Cuando oraba por su hijo, sus plegarias estaban impregnadas de autocondenación, de un juicio severo hacia sí mismo. Oraba desde un lugar de culpa y vergüenza, y no desde la plenitud de la autoridad y la fe que le correspondían en Cristo.
Le dije con firmeza pero con compasión, hermano, Dios ya lo ha perdonado por cada uno de los errores que cometió como padre. La sangre redentora de Jesús ha cubierto todas sus faltas, pero ahora usted necesita perdonarse a sí mismo. Necesita recibir la gracia de Dios para su pasado y comenzar a orar desde la plenitud de su identidad presente en Cristo, una identidad de redención y propósito. Es fundamental que cada padre y madre que ha escuchado estas palabras persista en la fe, la esperanza y el amor. Oren desde su identidad como hijos amados de Dios, con una especificidad divina que revele su fe, con una persistencia ungida por el Espíritu y siempre cimentados en las promesas inmutables de Dios. Oren en el tiempo perfecto del Espíritu Santo, permitiendo que Él guíe cada una de sus palabras, y oren desde la profundidad del amor perfecto de Dios, un amor que expulsa todo temor. Y mientras elevan sus plegarias, descansen en esta verdad inquebrantable, el mismo Dios que resucitó a Jesús de entre los muertos, demostrando su poder sobre la muerte. El mismo Dios que dividió el mar rojo, abriendo un camino en lo imposible. El mismo Dios que sanó a los enfermos con solo una palabra y liberó a los cautivos de sus prisiones físicas y espirituales. Ese mismo Dios está obrando activamente en las vidas de sus hijos en respuesta directa a cada una de sus oraciones. Sus hijos no están perdidos para siempre en las sombras de la desesperanza. Están perdidos solo por un tiempo, por un lapso limitado, y sus oraciones son el faro resplandeciente que los guiará de regreso a casa, el puente celestial que los conducirá de vuelta a los brazos amorosos de su Padre Celestial. Que la bendición del Altísimo los acompañe mientras continúan en esta jornada sagrada de intercesión por sus hijos. Que el Espíritu Santo en su infinita sabiduría y poder los guíe, los fortalezca en cada paso del camino y los anime en los momentos de desánimo, y que ustedes con sus propios ojos puedan contemplar los milagros tangibles que sus oraciones han estado gestando y creando en el mundo invisible, el reino espiritual. En el nombre poderoso de Jesús, declaro con autoridad divina que cada padre y madre que ha asimilado estas palabras será testigo de la salvación plena y completa de sus hijos. Declaro que cada oración que han elevado en el pasado y cada una que elevarán en el futuro poseerá un poder sobrenatural inigualable. Declaro que sus hijos serán completamente libres de toda atadura, plenamente restaurados en espíritu, alma y cuerpo, y dedicados por completo al propósito sublime que Dios ha diseñado para sus vidas. Amén y amén, que la gloria sea para el Señor. Para seguir recibiendo mensajes que transformen su vida y fortalezcan su fe, no duden en suscribirse al canal Palabras de Catherine.